Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y dice así la Sagrada Escritura. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Hasta aquí quisiera compartir con ustedes el texto de la palabra del Señor. Siempre que nosotros vamos a hacer una interpretación del texto bíblico, muy difícil es que no se mezcle nuestro corazón y nuestro pensamiento, ¿no? Así usted puede escuchar este mismo texto bíblico compartido en diferentes oportunidades y escuchar diferentes temas que se desprenden de él. Yo lo he escuchado, este texto bíblico, David contra Goliat, en varias oportunidades, a través de varios expositores, predicadores, y creo que da para hablar infinidades de temas, ¿no? En cuanto al valor de David, en cuanto a la experiencia de David adquirida previamente antes de enfrentar a Goliat, en cuanto a la fe de David al ir a enfrentar a alguien que le superaba en estatura, en fuerza, en experiencia, al hecho de que no era contra David la batalla, sino que era contra el Señor. O sea, que pudiéramos reflexionar en una infinidad de temas. Pero yo quiero enfocarme en algo de lo cual el Señor, meditando en este texto bíblico, me llevó a reflexionar, porque uno ve el valor que tenía David, dice, ¿de dónde sacaba tanto valor, no? Para enfrentar oso, león, para enfrentar al mismo Goliat que le superaba en estatura ampliamente, ¿no? Porque David no solo que
era superado ampliamente por Goliat, sino que David no daba con la estatura promedio del hombre de aquellos días. Era un muchacho. Aun cuando Saúl le vio, que dijo: no podrás ir, porque tú eres un muchacho, y él es un hombre experimentado en la guerra desde su juventud. Entonces no podrás contra él. Pero así como Saúl, viendo la realidad, lo desmereció a David, David argumentó y dijo: yo peleé contra oso, peleé contra león, no es nada distinto pelear contra Goliat, ¿no? Y dice: de todos ellos me libró Jehová. Y yo meditaba cuándo sería que recibió el valor, cuando se enfrentó al oso, o después de haber enfrentado al león, enfrentó al oso. Y siempre hay una primera vez que uno tiene que ir más allá de su capacidad. Siempre hay una primera vez que uno tiene que dar ese paso de fe. Siempre hay una primera vez en que somos desafiados conforme a la fe. O sea, no es que salimos a vencer a los Goliat mañana. Seguramente vamos a tener desafíos menores, pero esos desafíos van a ir formando un carácter. Pero la pregunta que yo me hice, y que es la que planteo en esta reunión en la que estamos compartiendo, ¿en qué momento adquirió el valor? ¿No? En su primer desafío, en su segundo, tercer, cuarto encuentro, nació con ese valor. ¿En qué momento, no? Porque eso es algo que tiene que ver con el carácter, y eso se forma en uno. O sea, el carácter es algo que se va formando en uno. Y pensando en cuanto al carácter de David, no pude pasar por alto el hecho de que él recibió una promesa, de que se sentaría sobre la nación de Israel para gobernar sobre la nación de Israel. Todavía Saúl estaba en el trono y Dios le envió a Samuel como en escondidilla, para que le ungiera a David por rey, por sucesor de Saúl. Y esto lo hizo muchos años antes de que David se sentara en el trono. O sea, pasaron unos cuantos años desde que fue ungido hasta enfrentar a Goliat y hasta que se sentara en el trono. Y pasó por muchas dificultades y por problemas tan grandes o peores que lo que era enfrentar a oso, león o a Goliat, ¿no? Lo más terrible para David fue dominar su instinto de supervivencia. Creo que teniendo la oportunidad de acabar con su agresor, que era Saúl, le vino un temor reverente y dijo: no levantaré mi mano contra el ungido de Dios. Y se contuvo, que ese es el desafío más grande de todo hombre. O sea, el valor más grande que todo hombre o toda mujer puede experimentar o puede tener es dominarse a sí mismo, ¿no? Santiago dice: quien gobierna aún su lengua. La lengua es el miembro más pequeño de todos nuestros cuerpos. Dice: quien domina su lengua tiene la capacidad de dominar todo su cuerpo. Y usted vio cómo es el tema de la lengua, ¿no? El tema del habla, ¿no? Que inmediatamente que nos pinchan, inmediatamente que nos aguijonean, ¿qué hacemos? Reaccionamos. ¿Y cómo reaccionamos? Nunca reaccionamos bendiciendo, glorificando a Dios, sino que reaccionamos maldiciendo y quejándonos y murmurando, ¿no? Alguien puede decir: no, yo la verdad, el evangelio a mí me ha cambiado, ahora soy una nueva criatura. Podemos empoderarnos, ¿no? Ponernos así en alto, pero
el aguijón que te hace reaccionar, ¿no? Aquel que te aguijonea y te hace reaccionar, está ahí y no es quitado, ¿no? A veces, cuando estamos tranquilos viene y enseguida reaccionamos. Entonces, yo meditaba en cuanto a que David tenía una promesa. Cuando alguien tiene una promesa de parte de Dios y pone su esperanza en esa promesa genera en uno una esperanza. Y esa esperanza nos lleva a tener valor, a tener confianza, a tener seguridad. Así que cuando enfrentó al oso, dijo, en esta pelea no voy a salir perdiendo, porque todavía no me senté a reinar sobre Israel. Cuando enfrentó al león, dijo, en esta pelea no voy a fracasar. ¿Por qué? Porque todavía no me he sentado a gobernar sobre la nación de Israel. Así que a medida que se iban presentando los desafíos en su vida, sea león, sea oso, sea Goliat, sea a sí mismo, ¿no? Gobernarse a sí mismo, dominarse a sí mismo del impulso carnal de supervivencia, que era acabar con su agresor cuando le tuvo desprevenido en la cueva y dijo, no levantaré mi mano contra el ungido, y solo optó por cortar parte de lo que era el manto, lo cual era la cobertura, ¿no? Cortó parte de ello y aún ese hecho de cortar parte de eso le trajo un estupor, un temor reverente. Pero le sirvió para testimonio para Saúl y decirle, mira qué tan cerca he estado de ti, ¿dónde estaban tus escuderos? ¿Dónde estaban los que guardaban tu vida? ¿No? Porque mira qué tan cerca que he estado de ti para tomar parte de tu manto. Y ahí Saúl lo bendijo, lo alabó por su fidelidad y por su acto de no tomar su vida en sus manos, ¿no? No obstante, no fue la única situación que estuvo. Aún los mismos que peleaban a su lado, los 300, ese gran ejército que se formó en la cueva de Adulán, eran hombres endeudados, hombres que estaban huyendo por sus vidas, cuando fueron afrentados en Siclag, que tomaron sus mujeres, tomaron sus hijos, también se levantaron en contra de él, o sea, de su gente, tuvo conflictos de su familia, tuvo conflictos de su rey, tuvo conflictos de su gente, de sí mismo también, diferentes conflictos. Pero ¿cuál era lo que le llevaba a mantenerse firme? La promesa de que se sentaría a reinar sobre Israel. Y luego, estando sentado sobre Israel, gobernando, Dios le dio una promesa de un sucesor de él, el Cristo, el cual se sentaría sobre su trono, sería un descendiente de él, se sentaría sobre su trono para reinar eternamente. Y eso lo llevó a que su fe creciera y se acrecentara con esperanza no solo de esta vida, sino de la vida eterna, ¿no? Con esperanza no solo de esta vida. Él vio y vivió y experimentó en parte, ¿no? En parte, lo que usted y yo vivimos diariamente, que es la seguridad de haber conocido al Mesías, la seguridad de tener un Redentor, la seguridad de conocer a Cristo como Señor y Salvador. O sea, él le vislumbró en parte, porque no tenía la revelación completa, porque el tiempo no había llegado, el nombre no había sido revelado, pero le fue dada la promesa. Dijo, un descendiente tuyo se sentará sobre tu trono para reinar eternamente, cuyo reino no será tomado por ningún otro reino. Y eso le llevó a tener esperanza de vida eterna, ¿no?
a saber que Dios le iba a preservar no solo en esta vida, sino en el siglo venidero, que Él resucitaría para vivir eternamente delante de Dios. Cuando uno tiene la promesa de Dios en el corazón, cuando la tiene hecha carne, esa promesa ha de traerle esperanza. Y esa esperanza no avergüenza, dice la carta a los romanos, ¿no? Ha de tener esperanza y ha de enfrentar los desafíos con una actitud muy distinta a aquel que no tiene la promesa. Aquel que anda dudando si es escogido, si es amado, si Dios le ha llamado, si Dios es el que le guarda, si Dios es el que trabaja por él, si Dios es su redentor, si Dios es el que le salva. Aquel que no tiene esa seguridad en cuanto a su Dios y la promesa en su corazón, ha de dudar continuamente de dudar. De los desafíos se va a volver atrás, va a quedar ante los desafíos, va a quedar apesadumbrado, ¿no? Como dice, no desmaye el corazón de ninguno de estos, a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Lo cierto es que el corazón de todos ellos había desmayado ante el paladín Goliat. Entonces, cuando la promesa no está en el corazón, desmayamos fácilmente. El diagnóstico del médico, la situación económica, el conflicto en el hogar, los problemas de adentro que podamos tener, desmayamos fácilmente. Pero cuando la promesa es firme y está en nuestro corazón, esa promesa nos va a dar el valor para enfrentar los desafíos. Nos va a dar el valor para ir más allá de nuestras capacidades, confiando de que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pensemos en eso tan solo. ¿Qué es perfeccionar su obra hasta el día de Jesucristo? ¿Cuál es su obra? Su buena obra es haberme salvado, haberme trasladado del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado, haber comenzado una obra en mí, ¿no? Anotando mi nombre en el libro de la vida eterna. ¿Y qué es el día de Jesucristo sino el día de la redención completa, cuando le pueda ver a Cristo cara a cara, saber cómo es que fui conocido, conocer todas las cosas porque le veré tal como Él es? Y eso implicará que ya no estaré en el cuerpo de carne, sino en un cuerpo de gloria semejante al del Señor, con los entendimientos plenamente abiertos para conocer todas las cosas y aún cómo es que fui conocido, ¿no? Y llegar a ese día glorioso que es las bodas del Cordero. Hacia ahí vamos todos, por lo menos los que tenemos este llamado, que hemos sido santificados, justificados, que somos hechos perfectos, tenemos este llamado, que es reunirnos con Cristo en las nubes para, juntamente con Él, ir a las bodas del Cordero. Esto no lo ideamos nosotros, no se ideó en ningún seminario bíblico ni ninguna organización religiosa. Esto es un plan de Dios, un diseño divino, que lo trazó a través del tiempo, lo llevó y lo va a consumar. Entonces, si como David tenía esperanza de que no importara los desafíos, él tenía que sentarse sobre el trono para reinar sobre Israel, y después le fue dada la promesa de un sucesor, un descendiente de él que se sentaría en su trono a reinar para siempre, lo cual implicaba la figura del Cristo, del Mesías. Y tuvo esperanza y enfrentó los desafíos y sacó fuerza de la debilidad, porque no era alguien aguerrido, fuerte, sino que era alguien débil. Era un pastor de ovejas. Pero ¿dónde radicaba su fortaleza? En la promesa de Dios.
Dios me ha prometido sentarme sobre el trono para reinar sobre la nación de Israel. Así que sea oso, sea león, sea Goliat, sea Saúl, no hay qué ni quien impida que lo que Dios tiene dispuesto a hacer se cumpla en mi vida. ¿Cuál es la promesa de Dios sobre su vida? Yo sé la promesa de Dios para mí, que me voy a reunir con Cristo para luego ir a las bodas del Cordero. Sé que la promesa de Dios, Él me escogió para ser su esposa amada, ¿no? Y no es que yo lo busqué de esta forma. Él me llamó, me escogió, me santificó, me purificó, lavó mi vestidura para presentarme delante de Él sin mancha y sin arruga. Así que hacia ahí voy. Y de hecho tiene que cumplirse. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre ni hijo de hombre para prometer algo y no cumplirlo. Y aún dice que Él, que es el que comenzó esta buena obra, es el encargado de perfeccionarla hasta aquel glorioso día. Entonces, ¿qué puede apartarnos del amor de Dios? Esta frase célebre, ¿no? La dijo Pablo. ¿Quién me apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Ni el hambre, ni la desnudez, ni la espada, ni el peligro, ni la muerte, ni ángel, ni principado, ni lo alto, ni lo profundo, ni nada, ni nadie, ni lo presente, ni lo porvenir, me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que él sabía que iba para encontrarse con su amada. Él sabía que su corona le estaba reservada para él y para todos los que aman su venida. Entonces, vivamos por la promesa. En este mundo somos peregrinos y somos extranjeros. Nuestra ciudadanía es de los cielos. La promesa de Dios es reunirnos con Cristo en las nubes para ir a celebrar las bodas del Cordero y volver para reinar juntamente con Cristo. Resulta que usted y yo también nos vamos a sentar en un trono, juntamente con el Señor para gobernar sobre las naciones de la tierra. Entonces, hasta que ese día llegue, ese glorioso día llegue y nuestro gozo sea cumplido, vamos a atravesar dificultades, vamos a pasar por pruebas, pero el que nos escogió y nos llamó para esto y el que trazó y diseñó este plan es Dios. Y para Dios todas las cosas le son posibles, no hay nada que sea imposible. Así que si Él tiene ese propósito eterno, diseñado, trazado, siendo llevado a cabo, confiemos que vamos a llegar. Amén. ¿Por qué? Porque no depende de usted, no depende de mí, sino de aquel que nos llamó, nos escogió y quien se propuso en sí mismo el hacer esto. Como depende de él y requiere de su intervención divina, no hay nada ni nadie que pueda impedir que esto sea así. Así que creamos, confiemos en Dios, descansemos en su promesa y los desafíos que tenemos por delante, las dificultades que se nos avecinan, vamos a atravesarlas, confiados de que las vamos a superar, sabiendo que hemos de llegar y nos hemos de sentar con Cristo a reinar por la eternidad. En esa confianza le animo y le aliento para que persevere hasta alcanzar la meta del supremo llamamiento. Que Dios le bendiga, le enriquezca en todo y le fortalezca para alcanzar este premio. Bendiciones. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios.
Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,